Hola, buenas. Hoy vamos a ver lo que es la sentencia iterativa y una sentencia iterativa súper importante y quizá una de las más complicadas para mi gusto es el while. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que en el video anterior teníamos lo que era el menú? O creábamos un menú a partir de muchos if con el if y el else, ¿cierto? Y bueno, ocurría con los muchos if, ¿cierto? Ocurría o se ejecutaba lo que queríamos, ¿ya? Pero lo que no teníamos previsto, porque tratamos de hacerlo lo más completo posible, pero lo que no teníamos previsto en ese momento, bueno, era qué pasa si se equivocaba el usuario, ¿no? O sea, nosotros, eh, si el usuario ingresaba un parámetro que no estaba de acuerdo a lo que nosotros habíamos ejecutado, le, le- le hicimos que imprimiera una cadena que dijera ingrese uno de estos valores, el valor que necesita, o ingrese la letra, la cadena que se necesita, pero aún así el programa se quedaba ahí, ¿ya? Es decir, el programa se terminaba. O sea, por más que le decíamos que debía poner las palabras correctas, el programa se terminaba y no se podía volver a ejecutar directamente. O sea, había que volver a apretar F5, pero eso no es posible si se está haciendo en otro tipo de circunstancias, ¿ya? Entonces, para eso está el while y el for principalmente. Este video va a estar directamente relacionado con el while, ¿ya? Entonces, el while, obviamente la traducción directa es mientras, pero ¿cómo lo vamos a llevar a este lenguaje de programación? Puede ser visto de dos maneras. Por ejemplo, mientras se cumpla cierta condición, que esto se repita. Entonces, más o menos lo que podríamos decir es, por ejemplo, mientras se cumpla que este número sea mayor a tanto, repite esto, repite esto, repite esto, ¿ya? O también puede ser mientras algo, cualquier cosa, o mientras una condición sea un valor inválido, repetir. Es como lo que sirve para el ejemplo del menú anterior, ¿ya? Estas repeticiones se llaman bucles, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con los bucles infinitos, que es cuando uno los finaliza o cuando pones mal las variables, eh, les va a pasar que no va a terminar nunca el Python de mostrar resultados y les va a consumir toda la memoria si no lo cortan rápidamente, ¿ya? Así que mucho cuidado con los bucles infinitos, ¿ya? Y estén atentos, puede pasar, a veces se les puede olvidar, se apretan F5 y no se vayan, vean ahí principalmente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, algo importante es que cada vez que finaliza la ejecución de acciones que dependen de un while, se va a volver a la línea del while, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un caso con números. Por ejemplo, vamos a decir que la variable i va a ser igual a 0. Y vamos a decir que while, mientras i sea menor a 3, dos puntos, ¿ya? Esto es súper importante, los dos puntos, imprimir i, y vamos a hacer, si se acuerdan un poco de lo que significaba eso, lo voy a escribir y luego lo vamos a comentar. Entonces, acá estoy diciendo, ¿qué es lo que hice acá primero? Primero generé una variable que le di o le asigné el valor 0. Luego dije que mientras i sea menor a 3, que se ejecute esto. Si i no es menor a 3, me va a lanzar directamente acá. Eso ya lo sabemos con los dos puntos y la tabulación. Entonces, acá i es menor a 3, sí, porque i es 0 ahora, por ahora. Entonces me va a imprimir i. O sea, en este caso me va a imprimir 0 al principio. Y luego que me imprima 0, a i le voy a sumar 1. Por lo tanto, si lo primero me va a, a lanzar 0, luego me va a lanzar 1, ¿ya? Y después lo que hemos visto es de que una vez que se cumpla esto pasa al siguiente momento o a la siguiente expresión. Pero ahora, como hay un while, esto va a volver a evaluarse acá. Entonces, eh, ahora al i le va a sumar 1, va a ser 1, ¿cierto? Se va a efectuar esta condición. ¿Se sigue cumpliendo o no se sigue cumpliendo? Bueno, va a ser 1, va a seguir siendo menor a 3, por lo tanto va a volver a imprimir i y le va a volver a sumar 1, ¿ya?
Una vez que le suma 1, va a volver acá y va a volver a realizar. Así, infinitamente, hasta que esta condición se deje de cumplir. Una vez que esta condición se deje de cumplir, va a pasar a los siguientes pasos, en este caso imprimir. Entonces, si yo aprieto F5, ¿ven? Me lanza... Pero aquí puedo, en vez de I, voy a poner terminado, ya como para que se vea mejor. Terminado. Ahí sí. Entonces ven que lo primero que hizo fue analizar. I es menor a 3, sí, porque es 0. Imprimir I, 0, perfecto. Luego le suma 1 y analiza. I es menor a 3, sí, porque I en este momento ahora es 1. Imprimir I, 1, perfecto. Luego analiza, le suma 1, es 2, lo analiza acá, 2, es perfecto, 2. Y así hasta que un momento llega que esto es 3 y dice que, no es menor que 3 no es menor a 3, por lo tanto no sigue imprimiendo, pasa a la siguiente línea y escribe terminado. O sea, entonces hagamos el ejemplo para que quede más claro. Ustedes pónganle pausa y que hasta qué número llegaría, por ejemplo, si fuese 10. ¿No? ¿Cierto? Llegaría hasta el 9. ¿No? Eso es como una especie de, es como lo básico para entender este, este while, ¿no? Que mientras esta condición se cumpla, esto tiene que ir ejecutándose y va a volver a repetirse hasta que esta condición deje de cumplirse. ¿Ya? Esa es como la primera forma de verlo. ¿Ya? O sea, también podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos decir que la variable u eh, la ingrese. ¿Ya? Esto es como un valor entero que se ingrese. Vamos a ir agregando los benditos. Se ingrese el valor de u. ¿Ya? También podemos poner como, me equivoqué, me falta un paréntesis, podemos poner incluso el límite también, el límite eh, podemos decir ingrese el límite. Cuando me refiero al límite, como que le digo ingrese este valor, ¿ya? Para seguir con la misma secuencia, ¿ya? Pero con la, entonces le vamos a decir while mientras u sea menor a límite, ¿cierto? Lo mismo, print u y por 2, por ejemplo. Ahora también podemos ir aplicando las otras, ¿cierto? Y por 2. Me equivoqué. Pero por ejemplo, acá me hubiese pasado un bucle infinito. Si hubiese puesto un i, no me hubiese reconocido esto y esto me hubiese estado imprimiendo u todo el rato, todo el rato, todo el rato, infinitamente. ¿Ya? Eso, eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué me hubiese pasado eso? Eh, Voy a escribir acá listo, como para que ya esté. Ya, entonces, imaginen. Si yo acá le pongo un i, y me hubiese equivocado, por ejemplo, me equivoco y le pongo i, ¿qué va a pasar? Yo aquí u lo vamos a definir 2, por ejemplo, el límite 10, por ejemplo. Perfecto. Me va a decir u, me va a imprimir u, y luego el u, este valor de u, que va a ser, por ejemplo, 2 o el número que ingresemos, ¿ya? No lo va a multiplicar por 2, ¿ya? Lo va a seguir siendo el mismo número. Y como va a seguir siendo el mismo número, siempre va a ser menor a este número. Y siempre, y siempre, y siempre va a repetir, repetir infinitamente. Y nunca va a terminar. ¿Ya? Hasta que va a terminar cuando le consuma toda la memoria. Entonces es súper importante. A eso es lo que yo me refería con un bucle infinito. Que suele pasar. ¿Ya? Entonces, bueno, va a darme los valores anteriores. Ingresa el valor de u, 2, el de 10. O sea, el límite 10 y, por ejemplo, va a ser 2, ¿cierto? 2 2 por 2, 4. 4 menor que el límite 10, sí. 4 por 2, 8, ¿cierto? Y 8 por 2, 16, por lo tanto ahí se termina y queda listo. ¿Ya? Es una forma de verlo. También lo podemos hacer de muchas maneras. Aquí usted también puede ponerse muy ingenioso. Pueden pedir el valor de u y decir que el límite ingresar el valor del límite o le podemos poner otra variable acá, variable m por ejemplo, y decir acá que
esto sea menor que U por M, no sé, cosas así, ¿ya? Se pueden ir haciendo un montón de cosas y ustedes pueden ir jugando con eso, ¿ya? Esto tenía como límite, lo voy a dejar así, ¿ya? Y lo de guardar, eh, eso por un lado, ¿ya? También podemos verlo de otra forma, creo que lo tengo aquí escrito, ¿ya? Ya, te lo puedo explicar para no perder tiempo. Por ejemplo, acá tenemos from, vamos a hacer el tipo from, vamos a importar lo que se llama, y espero que se acuerden, lo que es la raíz cuadrada. Entonces aquí yo le pido al usuario que ingrese un flotante, ¿cierto? Pero que sea un valor positivo. ¿Por qué quiero que aquí yo, qué es lo que estamos buscando ahora? Acá lo que estamos buscando es obligar a la persona que ingrese un valor positivo, ¿ya? Entonces, claro, uno aquí le puede decir ingrese un valor positivo, perfecto. Sin el while, por ejemplo. Sin el while, y le podríamos decir, bueno, voy a borrar esto, ¿ya? Como para que entendamos más o menos. Lo voy a borrar todo, ¿ya? Como para que lo podamos entender mejor. Vale, paso, paso. O sea, acá yo estoy diciendo, impórteme el valor del módulo matemático, importar SQRT. Y aquí le estoy diciendo que el usuario ingrese un valor, ¿cierto? Que sea positivo. Ahora, el usuario puede equivocarse o puede no hacer, puede hacer caso omiso e ingresar otro valor. Y si me ingresa otro valor me va a lanzar error, ¿cierto? Porque acá yo tengo acá yo le dije que me imprima x, o sea, el valor que ingresen, y que también me imprima la raíz cuadrada de x, ¿ya? Entonces, si yo hago esto y le pongo menos 2 me va a lanzar error, ¿cierto? Un error de dominio matemático. Entonces, yo, ¿cómo podría hacer de que me ingrese un valor positivo? Bueno, puedo hacerlo con los if, ¿cierto? O sea, puedo decirle if, como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Si este valor es positivo, ejecutar algo, ¿cierto? Podemos decir if, voy a poner un if, tanto este es positivo o es mayor o igual a 0, ejecutar esto. Pero también podemos poner el while, como está escrito, ¿ya? Podemos poner un while, ¿cierto? Que diga, voy a poner control Z para no demorarme tanto. A ver si lo encontramos. Entonces acá, si while es menor a 0, que me vuelva a ingresar un número. Entonces, esto es como al revés. Ahora, ¿se acuerdan que al principio dije que while puede verse o entenderse como 1? Mientras se cumpla esta condición, que se repita esto, como lo hicimos con el caso anterior, o también puede verse como mientras algo sea, o mientras esta condición sea un valor inválido, repetir. Entonces aquí lo que le estamos diciendo que mientras... ¿Cuál es el valor inválido acá? Que sea un número negativo o un valor que no sea positivo. Y para que un valor sea negativo o no sea positivo tiene que cumplirse esta condición. Entonces, mientras esta condición se repita, nosotros siempre le vamos a pedir al usuario, ¿cierto? Que vuelva a ingresar un número positivo, vuelva a ingresar un número positivo, vuelva a ingresar un número positivo. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a borrar esto. Le voy a dar. Entonces si yo aquí le pongo un menos 2 me va a volver, ingreso un valor positivo, menos 3 positivo. Y así va a seguir preguntándome hasta que yo coloque un valor positivo y me calcule. ¿Ya? Esto. Es súper importante de que este print está fuera de la cadena del while. ¿Ya? No está adentro. Si tuviese, ¿ya? Porque si estuviese adentro, si esto estuviera acá, una vez que yo ingrese el valor, una vez que ingrese el valor, ya sea negativo o positivo, si es negativo, igual me va a imprimir esto y me va a lanzar otro. Entonces esto tiene que estar afuera. ¿Ya? Eso. ¿Ya? También, como salía acá, podemos generar con cadena. Acá, por ejemplo, hice, ya, generé una cadena, una variable cadena, y hago que me ingrese un valor que sea solo con minúsculas. ¿Ya? Ingreso una cadena solo con minúsculas. ¿Ya? Entonces yo genero un while. Si la cadena, esta cadena, es distinto a una cadena.lower, ¿cierto? Se acuerdan que este era un método para hacer que la cadena fuera toda con minúscula. Entonces yo estoy diciendo, si esta cadena es distinta, nuevamente estoy buscando
cuál es lo que me produce el error, o cuál es lo inválido, ¿cierto? Delante no era lo inválido, delante era como la condición que debía cumplirse, ahora estoy poniendo la condición que no debe cumplirse. ¿Ya? O sea, ¿por qué repito tanto esto? Para que entiendan que puede verse de las dos maneras. Y desde mi punto de vista, esta es mucho más ocupada. ¿Ya? Por lo menos lo que yo he hecho, esta me ha generado cuando el hecho de ver que algo inválido se cumple, que mientras un valor sea inválido, repetir. ¿Ya? Repetir, repetir, repetir. ¿Ya? Entonces ahora estamos diciendo que mientras este valor sea inválido, claro, porque yo lo que quiero es que esta cadena sea minúscula, va a ocurrir esto. Entonces, mientras mi cadena sea inválido, yo le voy a seguir pidiendo a mi usuario que me escriba una cadena con minúscula. ¿Ya? Y después claramente le digo que imprima cadena, una vez que se termina. Eso es lo otro importante, ojalá lo hayan entendido. ¿Ya? Esto nunca se va a imprimir, nunca se va a imprimir cadena hasta que esto esté bien. O sea, hasta que esto esté con minúscula. O visto de otro modo, jamás se va a imprimir hasta que esto ya no se cumple. O sea, hasta que este while deje de funcionar. ¿Y cuándo deja de funcionar este while? Bueno, cuando se ingresa un valor con mayúscula. ¿Ya? Entonces, si le vamos a dar F5, ingrese un valor positivo, no, está el de arriba, vamos, ingrese una minúscula. Entonces yo le voy a poner mayúscula, mis, por ejemplo, y me va a decir ingrese mayúscula. Le ingreso una minúscula ahora y me lo va a imprimir lo que escribe. ¿Ya? Espero que se haya entendido eso, porque ahora vamos a saltar a como la parte más difícil de... o sea, la parte más difícil, pero ya como complicado un poquito más el ejercicio. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores hicimos esto que está acá? ¿Se acuerdan que importábamos para calcular el radio? En ese momento no estaba lo que era opción. ¿Ya? Eh, no estaba lo que está opción. O sea, también se me ocurrió hacer otro tipo de ejercicio ya, pero no vamos a alargar tanto la idea. ¿Ya? Eh, por ejemplo acá, ¿te acuerdas que queríamos dar un menú? Queríamos dar un menú. Esto antes no estaba, ¿ya? Esto no estaba, ¿se acuerdan? Era así. Y todo esto obviamente sin la tabulación. Entonces lo que queríamos nosotros es que ingresara un radio. Una vez que a la persona ingresara un radio, se le iba a dar un menú de opciones y si no cumplía con las opciones que se estaban acá, se le entregaba este mensaje. Escribía solo las opciones señaladas. Pero lo que le decía al principio es que una vez que le salía este mensaje al usuario, el usuario no podía volver a escribir. Entonces ahora ya sabemos ocupar el while, entonces ahora le podríamos agregar este while con tal de que esta persona escriba la opción correcta cuantas veces se equivoque. ¿No? O sea, darle la opción de si se equivoca 1000 veces, darle 1000 veces una la opción para escribir lo que debe escribir. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Primero podríamos sacar esta opción, ¿cierto? Para que lo vayamos entendiendo. Yo podría hacer, bueno, le pido al radio porque era lo primero que teníamos que hacer y escribo un while, ¿cierto? Si voy a escribir nuevamente un while diciendo que la opción, si opción es distinto a, cuando se acuerdan que hablamos de opción a este tipo de opción, ¿cierto? A, B o C, si es distinto a A y distinto a B y distinto a C, bueno, que me imprima todo esto, que me pida un input de opción, ¿cierto? Nuevamente, que escribir A, B o C y que pase todo lo que tenía que pasar. ¿Ya? Ahora, si yo ejecuto esto, me va a lanzar un error porque me va a decir que opción no está definida. Claro, no está definida. Entonces nosotros vamos a inducir, como por así decirlo, al error. ¿No? Me equivoqué. Aquí vamos a inducir un poco al error. ¿A qué me refiero como inducir al error? Entre comillas. Porque yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner opción es igual a una cadena que no está definida. O sea, esto puede ser, esto no es nada. O sea, esto, si usted esto, usted no lo puede replicar acá. O sea, pase lo que pase que usted escriba acá, no va a corresponder a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? El usuario va a ingresar el radio, perfecto, lo va a ingresar con el valor que quiera, ¿no? Luego va a generar la opción, esta opción, y va a decir, opción es distinto a
y distinto a B y distinto a C, sí. ¿Es distinto a esto? Sí, totalmente, porque no hay nada que podamos escribir lo que sea igual a esto, ¿ya? O sea, va sí o sí a fallar esto, sí o sí se va a cumplir esta condición. Y va a imprimir esto y luego nos va a pedir la opción de ingresar un dato, ¿ya? Una vez que ingresemos A, B o C o otro variable, ¿cierto? Si ingresamos A, B o C, va a ocurrir todo esto, todo lo que vimos en ese ejercicio. Y aquí también le agregué la opción de que, bueno, si opción es distinta a todo esto, lo que hemos dicho, o sea, si realmente se escribe un parámetro fuera de lo que pedimos, también va a volver a pedir el radio, ¿ya? Entonces, si ustedes lo analizan, ¿ya? Pero lo importante es que tengan este while. Entonces, veamos un poco qué es lo que hizo, qué es lo que pasa acá. Se va a pedir el radio 3 y aquí me va a dar la opción. Esto lo hicimos en el video anterior y está al igual. Pero ahora hay un while que está condicionando todo. Entonces, si yo aprieto D, que no está dentro de las opciones, o sea, es principalmente lo que aquí está diciendo, si usted agrega, pone un valor diferente al A, B y C, esto se va a volver a repetir, ¿ya? Eso es más que nada como el concepto que lo entiendan. O si usted no cumple con esto, esto va a repetir hasta que usted cumpla con eso. Entonces yo le voy a poner D, me va a decir de nuevo ingrese el radio, 2 por ejemplo, y me va a volver a pedir el radio. ¿Me entiendes? Yo le voy a poner R, perfecto, ingresa el radio nuevamente y voy a volver a hacer el proceso. 2, ingresa. Si le agrego A, me va a lanzar el valor nuevamente. ¿Ya? Eso es el while. Repásenlo, es bastante complicado al principio de entenderlo, a mí me costó mucho, sobre todo por la forma de ver esto, ¿ya? Esta condición es súper importante. Entienden lo que se pueda, y vuelvo a repetir, voy a ser repetitivo en ese sentido, que puede ser que mientras se cumpla esta condición, como lo vimos al principio, mientras se cumpla que i es menor a 3, repetir, 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 repetir hasta que eh, la condición deje de cumplirse. O también puede ser que mientras esta condición sea un valor inválido, eh, que también se vuelva a repetir, ¿ya? En este caso lo único que yo estoy repitiendo es el mensaje. ¿Sí se entiende? Lo único que yo estoy repitiendo acá es el mensaje. Es como lo que yo quiero que se repita, ¿ya? Y esa es como otra forma difícil de entender, ¿ya? Eh, Eso, espero que lo hayan entendido. Eh, Recuerden repasar, traten de hacer usted. Esto también puede verse de otra forma. Ya yo esta condición la elegí yo porque desde mi punto de vista es como lo que me hace entenderlo más rápido, pero pueden haber otras opciones de crear una condición de while que me vuelva a repetir y sea exactamente igual a esto, ¿ya?